Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente que regenta esta institución con ejemplaridad y modestia de buenos cristianos que son, gente de cristianísima formación, libres de advertencia, sin fines de lucro, manos no pecaminosas. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia decisión sería la que usted tome de apoyar esa heroica lucha de los salesianos por llevar jóvenes en alto riesgo de la sociedad, encaminarlos para serlos excelentes ciudadanos, útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, vamos a iniciar el programa con el tema internacional, porque Rusia, esa crisis de Rusia, todavía no sabemos ni siquiera un 1% del problema interno que hay. Un país tan grande como es, una crisis como la que hay en Rusia, no es fácil de uno, diríamos, hacerse el loco, uno, o hacerse el desentendido y esperar que sucedan las cosas, pero claro, eso está tan lejos de nosotros, a veces se piensa, que no nos llegan las ráfagas de esas anormalidad, pero nos llegan, y ya lo vimos como se reflejó el asunto de la guerra de Ucrania, porque los combustibles, alimentos, etcétera, se complica. Entonces Rusia es un país importante, un país muy grande, pero tiene un señor ahí que se ha hecho un señor de horca y cuchillo, como dicen, y es el ideal, porque es el tipo de dirigente que le encantan a los rusos, porque hay pueblos así. Yo he dicho aquí que hay pueblos que tienen ese arraigo, por ejemplo, por los reyes, tienen ese germen de un rey. Inglaterra, verbigracia.
Holanda, esos países tienen sus reyes, Bélgica. Porque el germen está ahí, en esas sociedades viejísimas. En Rusia está el germen del dictador, del zar, de esas arbitrariedades, y es el pueblo que son así. Pueblos que descienden de los vikingos, y para ser jefe de los vikingos había que ser un Prigozhin, una cosa de esta loca, o un Putin, o un Stalin, qué sé yo. Es decir, son pueblos que tienen esa debilidad, vamos a llamarle así. Ahora, el dictador ruso, esa crisis es una crisis que está en ciernes. Hoy la prensa trae, no la prensa, las redes, vamos a decir, pero hay dos cabezas visibles que todo lo que estamos en estos comentarios decíamos como que, ¿por qué el cuerpo del ejército sur de Rusia dejó pasar a los Wagner? No le hizo resistencia. El cuerpo del ejército de Rusia, fortísimo ahí, pero dos generales que están ahí, la imagen, yo no sé si Eri me la puede mostrar. Los dos generales que prácticamente dejaron pasadizo amplio al señor Prigozhin. Ahí está Yudin, el general Yudin, y el otro es el general Surovichny o Sukovichny, no recuerdo cómo es el nombre de él, Surovichny, algo así. Esos dos generales han sido detenidos y probablemente encarcelados, pero eso es una crisis interna que tiene ese ejército. Ese cuerpo sur del ejército no hizo resistencia al señor Prigozhin. ¿Evitó un baño de sangre? Es posible. ¿Evitó eliminar al grupo Wagner? También. Putin no quería destruir el grupo Wagner. Tal vez los generales entendieron eso y por eso no le pusieron resistencia. Pero ya esa gente presa en Moscú, no es verdad que ese ejército está tranquilo. Ya en ese ejército hay un malestar profundo. Y esa absolución al grupo Wagner, no es verdad que si detienen estos militares, ese ejército de Rusia va a responder, va a respingar. Eso no es verdad que eso ese cuartel se va a quedar tranquilo cuando a los delincuentes de Wagner le dan una absolución y un exilio dorado, hasta que las cosas, claro, Putin logre manejar más, tener más control de los hilos de esas tramas, y entonces él pueda ya mandar a ejecutar a Prigozhin, porque a Prigozhin no lo salva ni Checheré, como dicen aquí vulgarmente. Pero las agencias norteamericanas ya habían advertido todas esas cosas. Una, según el New York Times, la CIA no quiso alertar más a Putin sobre el movimiento que había, porque no querían que se viera como que Occidente estaba involucrado, porque inmediatamente iban involucrados a Occidente, de una vez los enemigos, y que Occidente y la OTAN y todo eso. Las agencias callaron, pero advirtieron todo lo que estaba pasando. Y también advirtieron que Putin sabía lo que estaba pasando ahí y prefirió que Wagner saliera y evitar el choque, porque según las agencias, no el New York Times, sino creo que fue el Post, el Washington Post, que se detectó que parece que los generales, los jefes del ejército de Rusia, el señor Shoigu y el señor Gerasimov, que sé yo, creo que son los nombres de esa gente o apellidos, iban para ese pueblo de Rondov, del Don, qué sé yo, cómo que se llama, que iban para allá, y parece que el plan era retenerlo ahí, esa gente, secuestrarlo. No dudo que estos generales estuvieran involucrados también en ese caso con Wagner, y eso sea lo que le ha traído ese arresto. Pero
esa advertencia parece que Putin la supo con más tiempo y pudo evitar el choque. Porque si secuestran a esa gente ahí, señores, eso es una guerra civil, porque los militares tenían que ir a rescatar a sus jefes. Es una situación, yo no sé, yo no doy un peso por Putin, como está esta situación de Rusia ahora mismo, de esos ejércitos y todos estos bandoleros de Wagner, que son elementos que no tienen principios de derecho ni nada, ni esa gente actúan como animales, porque se les paga para que actúen como bestias, y gente sin bandera. Esa gente no tiene patria, ni soberanía, ni bandera, ni nada. Es el mejor postor. Ahora, el cinismo de Putin es algo increíble. El día pasado yo señalaba aquí que había leído en el New York Times que Putin intentó en 2020 matar un agente en los Estados Unidos, un ruso que le trabajaba para la CIA. Y eso fue parte de un intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos deportó creo que 11 espías, cambió por 10 más. Y parte de esos espías que le servían a los Estados Unidos, inmediatamente Putin los manda a matar, porque ese es un genocida y es un asesino. Y nadie que sea agente, por ejemplo, un ruso que sea agente de una agencia extranjera, Putin entiende que ese señor debe morir. Pero resulta que Occidente no mata a los agentes que trabajan para Rusia. No los mata, los devuelve. El señor Barack Obama devolvió 10 u 11 de ellos. Pero el criminal de Rusia ese es su método. Y tiene defensores demócratas que lo admiran. Parece que lo admiran por esos métodos tan efectivos para salir de un enemigo, matándolo. Excelente. Ese señor se quedó en los Estados Unidos, parece que con un nombre falso para cuidarse. ¿Qué hizo el genocida de Rusia, señores? Fíjense lo que ese señor apeló para matar a ese señor. Un señor que estudió ingeniería en la Unión Soviética, mexicano. Ese señor fue a Rusia porque estudió allá. Y así hay muchísimos dominicanos, amigos incluso míos, que estudiaron en Rusia y hoy son fanáticos furibundos, prorrusos y pro Putin. Pero oigan bien, ese señor con su familia, que su mujer es rusa y sus hijos, fueron a Rusia. La mujer fue detenida, la familia fue detenida, se la secuestró el régimen. El señor cuando fue a Rusia a ver su familia, se encontró que el régimen le dijo que su familia estaba atorada en Rusia, frenada, pero que si él colaboraba con un plan que ellos tenían, serían libres. El señor mexicano tenía que identificar a ese señor, buscarlo en donde él viviera, y le dieron algunas pistas y el hombre fue a un residencial donde vivía el espía, el ex espía. Pero el hombre y su mujer llamaron la atención, la gente de seguridad lo investigaron y la mujer tiró fotos de la placa del vehículo del señor, del ex espía, y trataron de salir del país, de Estados Unidos, pero la guardia costera o qué sé yo, aduana, detuvo al hombre, al mexicano, y el mexicano cantó y dijo que lo habían utilizado para matar al señor. Pero Putin no se dio cuenta de algo, que en Estados Unidos es muy difícil que un enemigo de Estados Unidos mande a matar a una gente allí, porque es que Estados Unidos no perdona eso, ni la CIA ni el FBI perdonan eso. Entonces Putin se le olvidó que en Estados Unidos, el que le mata a una gente en Estados Unidos sabe que tiene problemas con Estados Unidos. Verbigracia, ¿qué le pasó a Pinochet? Pinochet mandó a matar a Orlando Letelier, canciller, que fue el canciller de Allende, después del golpe de Estado, pero Orlando Letelier, un hombre con una personalidad muy bien formada,
bien cuajada. Entonces fue eliminado en Washington, lo mandó a matar Pinochet. Y lo mataron a Orlando Letelier en Washington, en la capital del imperio. Mataron a Orlando Letelier junto a una señora que era la secretaria de pero norteamericana. Ese evento le trajo a Pinochet tener que salir del poder, porque Estados Unidos al final le fue retirando el apoyo. Y Pinochet terminó hasta preso en Londres. Oigan bien, el señor Putin parece que se le olvidó eso, pero más antes de eso, Trujillo de Comparón secuestró a Galíndez, español y profesor en la universidad, creo que de Columbia, en Nueva York. Lo secuestró en territorio norteamericano. O lo mataron, no, lo trajeron y que vivo aquí, drogado. Y miren las consecuencias de ese hecho, lo que le trajo a Trujillo, su muerte. Es decir, Estados Unidos no permite que nadie le mate a una gente allá. Y Putin lo ha hecho en Londres y por donde quiera mata a gente. Pero ni el Mossad, señores, el Mossad de Israel no le mata a una gente a Estados Unidos en su suelo. Y Putin quiso matar a ese señor, no lo pudo matar porque le identificaron el plan. Pero es para que se vea el tipo de elemento, el cinismo con que este señor se maneja. Hoy, por ejemplo, tenía un soplón en un pueblo ucraniano que se llama Kramatorsk, en una cafetería llena de gente, una pizzería, algo así, llena de gente. El soplón manda el informe de que ahí hay un puesto militar. Hoy mandan un misil y mata 9 personas y 10 o 15 heridos. Pocos son, porque imagínense un misil que caiga encima de una pizzería. Eso es una cosa de loco, pero eso es un desastre en Ucrania hoy. Explosionó ese cohete ahí, un misil, y explosionó ahí. Y esa gente son tan cínicos que dicen entonces Rusia, dice el vocero de Rusia, que ellos están muy preocupados porque Ucrania está usando el Storm Shadow, que es un cohete de largo alcance que le está donando Inglaterra a Ucrania y con el cual Ucrania destruyó uno de los puentes que une a Crimea. ¿Y a dónde que vamos entonces con este cinismo que tiene esta gente? Es decir, este señor usa un cohete hipersónico, qué sé yo, lo manda y mata muchísimos civiles en Ucrania. Y Ucrania usa un cohete que le envía a Inglaterra, pero entonces ese cohete no lo puede usar, ese misil, porque ese misil es de largo alcance. Oh, ¿y qué es lo que tú me estás haciendo a mí? Tú me estás destruyendo. Yo creo que decentes son los ucranianos, porque si yo hubiera sido ucraniano y soy jefe de un cuerpo de ejército de eso, yo borro 4 pueblos soviéticos, rusos, lo borro a bombazo limpio, porque estamos en guerra. Es decir, hasta ahí llega el cinismo con que quieren manejar esta situación. Y la verdad que es una pena ver todavía defensores, como digo yo, defensores de esto, e incluso a amigos ex profesionales, o mejor dicho, ex estudiantes de la Unión Soviética que tienen esa pasión, que cuiden de ir a Rusia porque de nada lo involucran en un sitio. Fíjense cómo involucraron a ese mexicano. Ese mexicano le cantan un reguero de años en los Estados Unidos como espía o colaborador de espía, porque Stalin hizo eso, mandó a matar a Trotsky a México. Pero no, si es en Estados Unidos lo hubiera pensado para mandar a matarlo allí en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no juegan con eso. Pero eso es lo que hay. Lamentablemente esa guerra ha seguido un curso penoso, porque es un hombre verdaderamente que está desquiciado, el señor Putin, delincuente, supermillonario, se estima la fortuna en más de 250 mil millones de dólares, su fortuna.
Óigase bien, las viviendas tienen una vida secretísima, nadie conoce quiénes son las mujeres ni los hijos. Es un hombre que vive en un estado, bueno, aislado. Las reuniones son la gente lejísimo de él, le teme hasta, yo creo que hasta la saliva de las personas que hablan, porque las mesas son enormes, larguísimas. Nadie se le puede acercar ni hablarle de cerca. Es una cosa, un enigma. Eso es, bueno, lo que dijo Churchill. Rusia, eso es una verdad, eso es una verdad de apuño, pero tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos más sobre eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, República Dominicana hoy amaneció con una información verdaderamente rara por parte de las autoridades nacionales, principalmente en el área de Contraloría. Porque la verdad que es una verdad sospechosa presentar un informe de Contraloría sobre auditorías hechas a varias instituciones del Estado en forma tan sospechosa, repito. Porque eso, primero la Contraloría es casi quien se autoincrimina en esto. Porque yo he dicho que, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en agricultura. En agricultura hay una oficina de la Contraloría General de la República y todas las actividades financieras y emisiones de cheques, compras, esas cosas pasan para darle el visto bueno a las operaciones que se hacen en esas instituciones públicas. Ingresos y egresos, pagos, etcétera, compras, entrega de equipos, donaciones, incluso donaciones. Todo tiene que pasar por ahí. Yo recuerdo que el gobierno de Taiwán entregó un regalo de 320,000 quintales de arroz a la República Dominicana. Ese arroz vino de Taiwán, pero venía en furgones.
Y eso se recibieron alrededor de 300 o casi 400 furgones. Y sacar esos furgones en aduanas, eso era complicado, porque no pagaban impuestos aduanales, pero sí pagaban en un impuesto que se paga a autoridad, no me acuerdo cómo que se llama, española, creo, del muelle, operaciones portuarias. Había que pagar. Autoridad portuaria española, no me acuerdo cómo que se llama la oficina esa. Entonces, había que ir a las navieras para buscar los trailers, para montar los furgones y sacarlos. Eso eran unas operaciones que se iba a gastar mucho dinero y se gastó como 18 millones de pesos. Gastó el Ministerio de Agricultura para sacar esos furgones, para desaduanizar el arroz, que estaba libre del pago de impuestos aduanales, repito, pero uso el término desaduanizar como para hacerme entender. Y yo me encargué de esa operación. Recuerdo que el ministro me encargó a mí de esa operación. Lo primero que yo hice fue poner una oficina de un auditor para que me preauditara a mí mismo, para luego yo enviar mis solicitudes de pago o de emisión de cheques y que pasara por esa oficina de la Contraloría sin que me rechazaran por detalles que muchas veces los contralores, por cualquier, quítame esta pago, me dicen, por una coma te echan para atrás un expediente de eso. Entonces yo entendía que esa era una forma de evitarme problemas, primero, de que no me devolvieran el expediente, y segundo, de que el expediente fuera limpio, fuera bien, y que al tener el visto bueno de la Contraloría, ya eso pasaba sin ningún problema y podían emitirme el cheque y los cheques salían rápido. Y estamos hablando de 18, 17 y 18 millones de pesos que se gastaron. Entonces se ve la importancia que tienen esas oficinas, pero si si se descuidan y no quieren hacer el trabajo, o los jefes del PRDMismo hoy dicen que esa oficina, mira, obvia eso y dale para adelante, porque así es que trabajan muchas oficinas aquí. Entonces, esas irregularidades que dice doña Milagro, la directora de ética, que no son comprometedoras, que son irregularidades, diríamos, de poco calado, le pongo yo, no son sus palabras, son las mías. Entonces, lo que uno lee también, y es verdad, son irregularidades no tan profundas. Entonces se sospecha que el gobierno está usando eso como una forma de chantaje contra sus propios funcionarios que querrá relevar, porque uno no entiende. Eso nada más, ese estratagema solamente se veía aquí, en el foro público de Trujillo, pero aquí ningún presidente había usado esa forma de denunciar una corrupción o irregularidades no de hondo calado para desacreditar a personas que necesita el presidente sustituir. Porque eso es lo que algunos han especulado sobre esas cosas. Entonces, si eso era lo que se busca, si lo que se busca es eso, para cambiar funcionarios, entonces es un método verdaderamente penoso que el presidente o el partido use, o el gobierno, o las autoridades superiores del gobierno, utilicen un método tan verdaderamente tan venal, porque eso, bueno, no sé si será venal, pero es un hecho de golpe bajo, vamos a llamarle así. Es una estratagema utilizada, repito, que nada más en el foro público. Trujillo publicaba, mira, Joaquín Balaguer, ¿qué será lo que pasa con el trópico, el jugo que le regalan a los jóvenes, a los estudiantes en las escuelas? Que el ministro de Educación no está atendiendo su cartón, se le está sacando una gran ventaja. Parece que hay irregularidades grandes en el manejo de los recursos de ese alimento para los estudiantes en el desayuno escolar. Pero el secretario era Balaguer.
Y quisieron, en ese foro público, quisieron vilipendiar a Balaguer, como que Balaguer se estaba robando unos cuartos en el Ministerio de Educación, porque Trujillo era así, de bandido en ese aspecto también. Y los mismos foros, esos artículos, esos párrafos del foro, lo hacía él mismo y lo redactaba él, o algún aclátere que estuviera ahí al lado también. Entonces, Balaguer, que no jugaba con eso, entonces le puso la renuncia prácticamente al jefe, le puso la renuncia del cargo. Bueno, yo me siento ofendido por eso, pero no quiero que mi amigo, el presidente, piense que yo estoy defraudándole de mi amistad con él, sabiendo Balaguer que eso era Trujillo que mandaba eso, para necear a Balaguer. Pero esas cosas nada más se veían en la era de Trujillo, que se usara un método tan desacreditado como ese. Pero si el gobierno está usando eso para desacreditar gente, eso está muy mal. Si quieren cambiar gente, que lo cambie el presidente, porque sospecho que no pase en toda la administración pública. Hay áreas que el gobierno no hace eso. Verbigracia, el área que maneja el PPH, no es verdad que lo van a manejar. En agricultura hay irregularidades más graves que esas que han salido ahí. Pero eso no se toca, porque eso es un área sagrada. Entonces, agro, intocable, ahí no hay auditoría. ¿Dónde más? En el metro no hay auditoría. En la defensa, en el Ministerio de Defensa, no hay auditoría. ¿Quién maneja, quién orienta esas? Y en la electricidad también. ¿Quién orienta esas áreas? Esas las orienta un líder del PRM. Pero eso no se, ahí no hay denuncias, ahí no hay auditorías. ¿Y por qué no aparecen ahí? Porque ahí el presidente no va a quitar gente, al contrario, le va a dejar su gente a ese sector que ya, decía yo, hablando en privado con alguien, no recuerdo, pero lo voy a manifestar aquí, que Leonel Fernández tendrá que luchar contra 3 presidentes en estas elecciones de ahora. Es decir, tendrá que luchar con 3 adversarios jurados de él, que van a luchar ellos por evitar que Leonel Fernández sea presidente de la República aquí. Me refiero a Hipólito Mejía por un lado, Danilo Medina por otro y el propio presidente Abinader, que sería el candidato de la reelección. Es decir, que Leonel está peleando en las próximas convocatorias electorales, estará peleando en 3 contra 1. 3 presidentes contra Leonel Fernández. Es una tarea muy dura tener que luchar ahí. Y ya yo comentaba el caso de Salcedo. Fíjense que ese es un alfil, como dicen, de ese grupo PPHista. El PPH está promoviendo su gente con los recursos de las instituciones donde están. Y para allá ni ética mira, ni mira la Contraloría, como hemos dicho nosotros. Entonces, ese método, yo espero que si esa es la intención del gobierno, del presidente, me parece que no es. No creo que sea propio de un hombre de la formación de Luis Abinader, que el gobierno apele a ese meta, a esa estratagema tan de baja, diríamos, de baja, qué sé yo, de baja ley, o ¿cómo se le puede decir a eso? A esa bajeza que cae en la degradación política, que se tenga que apelar a esas denuncias o a esos escándalos para justificar movimiento de personal en el gabinete del gobierno. Me parece que eso no, que Luis Abinader, pienso yo, no tiene esa formación. Ni siquiera, eso no es ni siquiera maquiavélico. Eso no es maquiavélico. Porque Maquiavelo no es satánico, y eso es casi satánico. Maquiavelo es pragmático, pero no satánico. Leer a Maquiavelo, interpretar a Maquiavelo no es esas cosas, porque eso se ve muy mal, eso es foro público como Trujillo. Eso es, qué sé yo, ¿cómo se le puede llamar, Dios mío? Eso es
política de alcantarilla, política de cloaca y esas cosas, pienso yo que don Luis Abinader no tiene esa formación política para que en su gobierno se apele a ese método. Pero se especulan todas esas cosas. Y como de la especulación es que se viven estos diálogos o análisis que se hagan en los medios de comunicación y en las calles, qué sé yo, la gente comenta todo eso. Porque se ve muy selectivo, primero, esas pretensas auditorías, porque esas no son auditorías. Incluso no son auditorías que pueden ser utilizadas, pienso yo, para fines de los juicios, porque la Contraloría General de la República, repito, la que se está incriminando es la propia Contraloría, que es la que tiene que controlar esas cosas, a través de sus agencias que tienen cada ministerio, que tiene una oficina reguladora, no reguladora, sino una oficina para vigilar, para chequear las operaciones que se hacen ahí y que no terminen en un tollo o en una corruptela vulgar. Eso es lo que se entiende. Todo el que ha trabajado en la administración pública sabe que eso es lo que hay. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, vamos a seguir con el programa, porque hay siempre muchas cosas de las que tenemos que seguir hablando, porque esto es así. Hoy hay una situación que se ha agravado en la frontera dominico-haitiana. Aquí hace un tiempo que los que hemos mantenido esa crítica constante a la dejadez, a la permisividad y a la traición, desde el gobierno de Danilo Medina para acá, que fue tan evidente esa posición tan dañina, porque le tocó enfrentar una decisión del Tribunal Constitucional y quisieron, qué sé yo, hicieron una labor de zapa y minado de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, tratando de desacreditar esa sentencia, y no echaron hasta los perros bravos del exterior al país. Verbigracia, ahí está el caso del señor
del señor que se le ha otorgado la nacionalidad dominicana por esos servicios al país, de acusarnos de racistas y de nazis del Caribe, generadores de apatridia, el señor Vargas Llosa. Y eso todo el mundo recuerda, todo lo que pasó. En medio de aquel tremendismo traidor, aparecieron voces de algunos empresarios y empresarios nacionales con el, qué sé yo, aquel, bueno, tal vez podríamos decir nati muerto, porque yo no sé, nació la idea, pero no, se quedó a nivel de feto, parece, no terminó de cuajar el parto del acuerdo binacional o del proyecto binacional. Es decir, tomar la frontera haitiana, dominicana, y desarrollar una serie de proyectos industriales, agrícolas y ganaderos, otros turísticos, etcétera, zonas francas, para desarrollar la zona y que hubiera un intercambio fronterizo entre hermanos haitianos y hermanos dominicanos, y que eso iba a traer la solución para que todos pueblos hermanos vivieran en paz y en desarrollo. Todo el mundo recuerda quién eran los promotores del proyecto binacional Quisqueya. Eso trajo muchos inconvenientes, pero hubo uno de esos promotores, gestores, que dijo, no, vamos arriba, yo me voy con mi plan y voy a iniciar el proyecto binacional, yo lo voy a iniciar, claro, en territorio haitiano, pero vamos a tener un desempeño binacional. Mi zona franca va a estar en Haití, voy a usar la mayor cantidad de mano de obra haitiana. Usaré una parte dominicana como mano de obra, pero al mismo tiempo el material con el que se va a trabajar viene de República Dominicana o se importará según las leyes haitianas, no sé, que deben ser de cero aranceles para fines de... Pero se le daba casi terminación, creo, a los productos de allá, se terminaban aquí o no sé, o viceversa. El asunto es que la operación fue o arrancó con el auspicio o la inversión de ese señor, uno de los voceros principales del proyecto binacional Quisqueya, que es el señor Capellán, y arrancó con su CODEBI. Pero siempre advertimos que el país más lejano de los cercanos es Haití con República Dominicana, y que históricamente el dominicano no se jala con los haitianos, porque eso lo sabemos. O alguien quiere decirnos eso. Yo aquí dije hace muchos años, mucho tiempo que hablé de eso, que ni siquiera la iglesia dominicana y la iglesia haitiana se llevan bien. Pues yo no he visto nunca un haitiano, un obispo haitiano que venga y que hace una misa concelebrada. Miren, vamos a hacer una misa en Higüey el 21, que es el Día de la Altagracia, y es una vocación que hay en Haití aquí. No vienen los obispos. Nosotros no hemos conocido un obispo haitiano nunca aquí. Los pocos sacerdotes haitianos han venido a estudiar aquí, se quedan. Verbigracia Aristides se hizo sacerdote aquí con los salesianos, creo, de La Vega. Y luego fue a Haití, fíjense, el diablo que salió ese. Pero ni siquiera la iglesia, que es una institución tan multinacional, como yo le he dicho a la iglesia católica, se llevan bien estos dos pueblos. Nosotros no tenemos afinidades con haitianos. Dominicanos son muy pocos los que se casan con las haitianas. Los haitianos son pocos los que se casan con las dominicanas. Bueno, en ese trajinar, nosotros siempre hemos estado distantes de ese pueblo. El más lejano de los cercanos nuestros es Haití. Muchas veces he repetido eso. Hoy fíjense la situación que se está dando en ese pueblo y en esa zona donde está instalada la zona franca del señor Capellán. 2 muertos, 17,000 haitianos supuestamente trabajan en ese centro de zona franca, solo 1,500 dominicanos.
han hecho la vida imposible y que espere el señor capellán que a esas instalaciones le van a pegar fuego, porque ese es un pueblo ignífero, ese pueblo lleva el fuego, la candela, la lleva encima y toda su protesta tiene que haber fuego y hasta en sus alegrías tiene que haber el fuego, porque todos esos actos de brujería y actos sincréticos religiosos y de caracoles, como he dicho yo, y de paños rojos y de aguardientes y cigarros y toda aquella, qué sé yo, manifestaciones propias de los babalaos y de los yorubas, que en Cuba también esos negros cubanos son tan dados a esas prácticas hechiceras o mágico-religiosas, como se le quiera llamar. Entonces, el pueblo dominicano no es así. Por tanto, esa zona franca tendrá que ser un fracaso porque Haití no está preparado para llevar una vida civilizada, ni una vida de respeto con las demás, entre las personas, las familias, etcétera, etcétera. Eso va a ser, tendrá que terminar en una desgracia mayor. No solo en 2 muertos, ahí van a haber más muertos. Seguro que van a haber más muertos, porque es que ese país es incontrolable, y más como está ahora. Aquí hubo una denuncia, leí el día pasado, de un sindicato, creo que se llama FENATRAN, qué sé yo. Uno de esos nombres que son tantos, es como un enjambre de siglas, de sindicatos de transporte en el país. Pero un señor de FENATRANS, o FENATRANCA, o FENATRANSA, no recuerdo. Pero él dijo que más del 40% de los choferes del tránsito son haitianos. Y el día pasado dije yo aquí, hace muchos días, debe hacer 15, más de 15 días, un mes probablemente, o quizá menos de un mes. Pero yo dije que tuve no un incidente, sino una experiencia en la 27 de febrero. Yo había dejado mi vehículo en un área de engrase y brillándole y cosas, un lavadero, un caruaz. Pero como el sol está tan fuerte en este tiempo, a mí me gusta caminar y eso voy, puedo ir de mi casa al lavadero, puedo ir a pie, pero el sol era recio, como decía, y dije, bueno, yo no me voy a ir a pie. Y me voy a ir en un carrito público. Me paro en una parada de guagua, que se paran los carros también ahí, pero hay 2 policías de AMI o de DGC. Bien, se para un carro, vacío viene, hay 2 pasajeros más que quieren abordarlo, yo soy el primero que intento abordarlo, pero el tipo cuando habla, tengo el acento que es haitiano, y no quise subirme al carro. Dije, no, yo no me voy aquí. Le dije al mismo al señor, mire, yo no me voy con usted, discúlpeme, pero no me voy con usted. Y ya tenía la puerta abierta del carro, pero no entré. Los otros 2 pasajeros entraron y se fue el carro. Entonces yo abordé a los policías y yo lo dije aquí. Le dije, dígame una cosa, ustedes son muy exigentes con nosotros los dominicanos. Cuando no tenemos la licencia al día, o no tenemos licencia, o no tenemos seguro, o hay un problema con el vehículo que no tiene luz, no tiene los espejos, los vidrios. Miren este tieto, que no tiene de nada. Segundo, el conductor es un haitiano. Ustedes me pueden decir si es que estos haitianos tienen papeles, documentos que están legales, tienen licencia legal, tienen cédula dominicana o cédula haitiana. Esta gente tiene referencias. Sí, todos están legales. Eso me dijeron los 2 policías, irresponsables y charlatanes. Pero también llegué a la conclusión, digo, tal vez tienen instrucciones superiores de que a esos haitianos no se les moleste. Esa denuncia que hiciera este señor de FENATRAN, y ellos saben de eso, porque yo no sé de eso. Yo tuve que
por un hecho fortuito fue que me enteré que esa era la situación de ese señor haitiano. Pero esto no, estos sindicalistas saben lo que hay. Y el sindicalista dijo que más del 40%, es decir, el tránsito está lleno aquí de choferes haitianos ilegales, sin nombre, sin apellido, sin cédula. Señores, en vehículos que usted no sabe cuál es el origen de esos vehículos. ¿Y cómo es posible que eso esté pasando? Y la autoridad aquí se haga de la vista pesada, como se dice, o de la vista gorda, porque hay una componenda gubernamental, es del gobierno. Toda una tramoya. A todos los eventos que vamos salimos como los gladiadores peleando por Haití, supuestamente en defensa de nuestro territorio. Pero lo que estamos haciendo calladamente o tranquilamente en el patio es sosteniendo a Haití aquí. Por Dios. Pero ¿y cómo, hasta dónde va a llegar el engaño? Pero nosotros tenemos que denunciar. El pueblo dominicano tiene que reaccionar. Porque es que está adormecido, el pueblo dominicano está anestesiado. Yo he dicho aquí, la única forma que tenemos es el voto. Pero lamentablemente hacen una encuesta y ponen la pregunta de la migración y solamente un 0, qué sé yo, ni siquiera el 1, el medio del 1. El medio por ciento del 1. O un cuarto del 1%. Un cuarto del 1%. No opina sobre el problema. El problema haitiano no es un problema en República Dominicana. Entonces, para mí sería casi una exigencia, como dicen, pidiéndole a las estrellas, al cielo, es que yo le estoy pidiendo que intervenga por el país. Porque el pueblo dominicano no quiere actuar. Ustedes se imaginan, como he dicho yo varias veces aquí, que nosotros le digamos, presidente Abinader, en una encuesta de esa, si el tema no lo ponen los encuestadores, que muchas veces lo hacen también en redes, no lo ponen, pero si pusieran el tema para que el pueblo dominicano opine, y en forma plebiscitariamente le dijéramos al gobierno o al presidente, al que se quiere reelegir, presidente, usted no pasa esa reelección si usted no toma una decisión firme con respecto a la migración haitiana hoy. Y lo vamos a comprobar en las elecciones que vienen el año próximo. Óigame, y el gobierno apura el paso y hace no un esfuerzo nacional, no. Busca barcos, busca aviones en el extranjero, vehículos prestados para que transporten haitianos a su país. Pero no tienen esa presión, por tanto lo que tienen es calor y nido o abrigo a una migración que parece que para complacer a las naciones poderosas que aprueban los préstamos, porque es por eso, señores, y el pueblo está anestesiado. Si este régimen, si el gobierno estuviera de verdad protegiendo al pueblo dominicano, obliga a que esos organismos tengan que decirle, no, mire, aquí le ponen muchísimas trabas para prestarle el dinero. Pero por eso es que hay que hacer, nuestro desarrollo tiene que ser sano, tiene que ser con nuestro sacrificio y no con las facilidades onerosas que nos dan las naciones poderosas por vía de la bóveda extranjera. Y ahí es que está el detalle, lamentablemente ahí es que está el detalle. Difícilmente podamos superar esas lacras que afectan al pueblo dominicano. Bueno, hoy es miércoles. Publica el doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Los caminos se oscurecen. Ese es el tema del blog que publica toda la semana Marino Vinicio Castillo, para que el pueblo dominicano pueda hacer conciencia, se conciencie de cuál es la situación real del país, las amenazas que tiene
el país. No solo las amenazas por asuntos migratorios, sino las amenazas geopolíticas que nos afectan por los problemas migratorios. Y el doctor Castillo siempre ha puesto esos temas y lo ha puesto con mucha responsabilidad y con mucha profundidad. A leer la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.